Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto reencontrarnos en este espacio especial de Coronavirus, la pandemia. Hoy en nuestro último programa de la edición diaria. A partir de la próxima semana, usted tendrá oportunidad de seguirnos los jueves en este programa que se convierte a semanal y en el cual también estaremos acompañando con todas las novedades, todo lo que vaya surgiendo en torno a esta pandemia que, por cierto, parece no tener fin. Y es que en Europa continúan los retos y desafíos con un incremento sustancial en el número de casos y lamentablemente también en el número de muertes. Esta pandemia que, por cierto, también ha afectado todos los aspectos del bienestar de las personas. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual ya le tendremos detalles, a un tercio de las personas que sufrieron COVID se les ha diagnosticado trastornos neurológicos o mentales. Esto muestra el estudio Fortalecimiento a las respuestas de salud mental de la COVID-19 en América Latina, un análisis de la política sanitaria y recomendaciones, del cual también le tendremos detalles. Una variante más, dolor de cabeza de nueva cuenta en Sudáfrica. Detectan una nueva variante del virus SARS-CoV-2, analizan ya sus alcances y también si pudiera o no ser resistente a las vacunas que hoy ya circulan en el mundo. El Comité de Emergencia muestra su preocupación por los retos a los que se enfrentan las naciones en el acceso a las vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos ante la permanencia de la COVID. Insistimos, esto no ha terminado, tiempo de reforzar más que nunca las medidas. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos. El estudio Fortaleciendo las respuestas de salud mental a la COVID-19 en América, un análisis de la política sanitaria y recomendaciones, muestra que la región ha estado operando en modo de crisis desde el inicio de la pandemia, señaló el director de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, Anselm Hennis. Este informe se publicó en The Lancet Regional Health Americas, el cual muestra que además de manejar el miedo a enfermar y el trauma de perder a los seres queridos a causa del nuevo coronavirus, la gente de la región ha sufrido desempleo, pobreza e inseguridad alimentaria, y el impacto adverso de la salud mental ha sido generalizado. En el documento se analizan además las consecuencias para la salud mental de las personas que padecieron COVID. Los datos existentes sugieren que un tercio de las personas que sufrieron esta enfermedad se les ha diagnosticado un trastorno neurológico o mental, dijo la autora principal del documento, Amy Tash. Esperamos que el aumento de la carga de la salud mental pueda ser uno de los efectos más importantes de la COVID-19 a largo plazo, advirtió. En las personas sin antecedentes psiquiátricos, el diagnóstico de COVID-19 se asoció con una mayor incidencia de un primer diagnóstico psiquiátrico en los siguientes 14 a 90 días. Además, personas con síntomas de salud mental preexistentes sufrieron recaídas. También se descubrió que aquellas con un diagnóstico reciente de un trastorno mental tenían un mayor riesgo de infección por COVID-19. Y también mayor frecuencia de resultados adversos, lo que representa un factor de riesgo adicional para el empeoramiento de la salud mental, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, en esta ocasión fue nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien nos ha presentado el tema de introducción. Antes de continuar, vayamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe. Verónica, ¿qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud con los nuevos casos surgidos en Europa y también esta variante en Sudáfrica? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En todo el mundo hay ya más de 5,1 millones de fallecidos y más de 260 millones de personas infectadas. Europa es la región con un mayor incremento en los casos. Preocupa ahora la nueva variante detectada en Sudáfrica, de la que ya hay casos en Hong Kong e Israel. Expertos de la Organización Mundial de la Salud celebran hoy un encuentro para analizar esta nueva variante que preocupa a los científicos por la treintena de mutaciones que ha desarrollado.
Ello podría aumentar su capacidad de transmisión o su resistencia ante tratamientos, diagnósticos y vacunas. La Comisión Europea propuso este viernes detener el tráfico aéreo procedente del sur de África para evitar la expansión en Europa. Lo anunció en su Twitter la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La Unión Europea se sumaría así a la adopción de medidas similares adoptadas ya en Reino Unido e Israel. Aunque von der Leyen únicamente se refirió a la región del sur de África sin especificar a qué países afectaría. Naciones como Israel han suspendido los vuelos desde Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini. La OMS advierte desde hace meses que un ritmo excesivamente lento en la vacunación puede dar lugar a nuevas variantes más peligrosas del coronavirus y con ello retrasar el fin de la pandemia. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Ante esta nueva situación en el mundo, Israel inició una campaña de vacunación para inmunizar a los más pequeños, niños de entre 5 y 11 años de edad. Israel ya comenzó a vacunar a los niños de 5 a 11 años y es que según sus cifras, recientemente se mantiene en una meseta después de vivir una cuarta ola de COVID. Según las autoridades de salud de ese país, revelan que una alta proporción de los nuevos contagios son niños y adolescentes. Según la estadística, los niños de 5 a 11 años constituyen casi la mitad de los casos activos. Los funcionarios esperan que la campaña de vacunación ayude a reducir esas cifras y evitar una nueva ola. Una encuesta de opinión en Israel, realizada recientemente, mostró que el 27% de los padres permitirían que sus hijos menores de 12 años recibieran la vacuna, con un 33% en contra y un 40% indecisos. Israel, con más de 9 millones de habitantes, ha registrado 1.3 millones de casos y 8.100 muertes desde el inicio de la pandemia. Este país ha sido puesto como ejemplo por su campaña de vacunación. En los últimos meses también ha ofrecido vacunas de refuerzo desde los 12 años. Pfizer y BioNTech han dicho que su vacuna mostró una eficacia del 90.7% contra el coronavirus en un ensayo clínico en niños de 5 a 11 años, informó Rocío López Fonseca. Bueno, parte de lo que acontece y parte también de las reacciones de cara a este nuevo contexto con el que estamos cerrando este año 2021. La Agencia Europea de Medicamentos, por cierto, también aprobó que se utilice la vacuna de Pfizer para los niños y niñas de 5 a 11 años de edad. La Agencia Europea de Medicamentos recomendó el uso de la vacuna anti-COVID que fue desarrollada por Pfizer para el grupo de 5 a 11 años de edad. Esta vacuna ya fue aprobada también para su uso en mayores de 12 años y adultos. En niños de 5 a 11 años, la dosis de Comirnaty será inferior a la utilizada en personas de 12 años o más. Al igual que en el grupo de mayor edad, se administra en 2 inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo, con 3 semanas de diferencia. Un estudio principal en niños de 5 a 11 años mostró que la respuesta inmune a Comirnaty administrada en una dosis más baja en este grupo de edad fue comparable a la observada con la dosis más alta en el grupo de 16 a 25 años. La eficacia de Comirnaty se calculó en casi 2.000 niños de 5 a 11 años que no presentaban signos de infección previa. Estos niños recibieron la vacuna o un placebo, es decir, una inyección ficticia. De los 1.305 niños que recibieron la vacuna, 3 desarrollaron COVID en comparación con 16 de los 663 niños que recibieron placebo. Esto significa en este estudio que la vacuna tuvo una efectividad del 90.7% en la prevención de COVID sintomático. Los efectos secundarios más comunes en los niños de 5 a 11 años son similares a los de las personas de 12 años o más. Incluyen dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, dolor muscular y escalofríos. Estos efectos suelen ser leves o moderados y mejoran a los pocos días de la vacuna, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, el tema sigue siendo uno, las vacunas de refuerzo contra esta que parece ser una pandemia interminable. La Agencia Europea de Medicamentos autoriza la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años. El regulador europeo asegura que Pfizer tiene una eficacia del 90% en la prevención de la COVID.
En Alemania, donde se ha alcanzado un nuevo pico de incidencias, se ha superado el umbral de las 100.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia. El número de casos diarios roza los 76.000. Italia anuncia nuevas restricciones para los no vacunados y Francia anuncia la apertura de la dosis de refuerzo a todos los adultos mayores de 18 años, 5 meses después de la última inyección. En Eslovaquia, calles desiertas en su primer día de encierro y nuevas medidas contra la pandemia en República Checa y Países Bajos por la elevada tasa de transmisión. Mientras la UE recomienda limitar la validez del pase sanitario a 9 meses, Portugal pedirá test negativo a los vacunados para volar al país. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas habrían salvado 470.000 vidas entre los mayores de 60 años en Europa, pero el virus sigue mutando y en Sudáfrica se ha detectado una nueva variante con múltiples mutaciones que ha despertado preocupación entre los especialistas. Mientras tanto, varias regiones en España exigen ya el llamado pasaporte COVID para poder acceder al ocio nocturno y otras actividades y celebraciones sociales, eventos multitudinarios y centros de ancianos debido a un aumento paulatino de contagios de COVID-19 y el temor a una sexta ola de la epidemia en ese país. Este documento lo pueden obtener las personas vacunadas completamente si pasaron la enfermedad en los últimos 6 meses. O si tienen una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas anteriores o de antígenos en 48 horas. Buena parte de los países europeos lo tienen implantado desde el verano. Y otras regiones también se plantean pedir el pasaporte COVID a medida que sube la incidencia y se acercan las fiestas navideñas, cuando puede dispararse el riesgo de infección debido a las celebraciones familiares y sociales. Así, el Ministerio de Sanidad hizo un llamamiento para que 16 millones de personas reciban una dosis de refuerzo de vacuna de COVID-19 antes de la Navidad. Cerca del 80% de la población de España, unos 47.4 millones de habitantes, ya fueron vacunados completamente. Por ahora, esa dosis adicional está destinada a los mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, internos en centros de personas con discapacidad y los inmunizados en su día con la monodosis de Janssen. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más información. Se lo anunciábamos ya al inicio de este espacio, una nueva variante está encendiendo las alertas en el mundo. Se trata de una surgida en Sudáfrica que tiene ya 37 mutaciones. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos cuenta más. Científicos de Sudáfrica detectan una nueva variante del SARS-CoV-2 y el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de ese país ya trabaja para comprender sus implicaciones. Detalló que se registraron 22 casos de la variante B11529. El año pasado, ese país fue el primero en detectar la variante beta. La variante beta es una de las 4 que la Organización Mundial de la Salud califica de preocupación, porque hay pruebas de que es más transmisible y que las vacunas funcionan peor contra ella. Aunque los datos son limitados, los expertos del instituto trabajan a tiempo completo con todos los sistemas de vigilancia establecidos para comprender la nueva variante y sus posibles implicaciones. Explica que la variación tiene un elevado número de mutaciones y esta misma variante fue detectada ya en Botsuana y Hong Kong entre viajeros procedentes de Sudáfrica. Por su parte, el ministro de Salud, Joe Pagla, afirmó que esta variante es muy preocupante y entendió que es la fuente del aumento exponencial en el número de casos constatados en el país. Con alrededor de 2.95 millones de casos y 89.657 fallecidos, Sudáfrica es el país más afectado del continente. Sudáfrica detectó a principios de este año otra variante, la C12, pero no ha desplazado a la variante Delta, más común, y sigue representando un porcentaje relativamente pequeño de los genomas secuenciados.
La buena noticia es que, según los expertos, continuará con mutaciones, pero con menos rapidez que en el pasado. En África, apenas 27% de los trabajadores de la salud completaron su esquema de vacunación contra el coronavirus, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que evidencia el lento avance de la inmunización allí, no solo entre la población africana, sino también entre los empleados que están en la primera línea frente a la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Lisboa, que se había mantenido como una ciudad, digamos, con un control aparentemente positivo o bueno respecto a los casos de COVID-19, pues ha tenido que entrar de nueva cuenta a una etapa de restricciones. El gobierno portugués anuncia nuevas restricciones en Lisboa ante el aumento de casos de COVID-19. La región de Lisboa y el Valle del Tajo concentran al menos 2/3 de los nuevos contagios diarios de todo el país, en especial los municipios de Lisboa, Sintra, Odivelas, Amadora y Loures, que aglutinan a 1,4 millones de habitantes. En estas localidades se impone a partir de la próxima medianoche la prohibición de reuniones de más de 10 personas. Los comercios deberán cerrar a las 8 de la tarde, salvo restaurantes que podrán dar cenas, y se suspende también la venta de bebidas en las áreas de servicio para evitar los populares botellones en la vía pública, para lo que el gobierno ya ha anunciado refuerzos en la vigilancia policial. Los brotes que se están registrando en las residencias de ancianos son el otro gran foco de preocupación para las autoridades sanitarias lusas. Al caso de la residencia en Alentejo, con 56 positivos, se sumó este lunes el de un centro en Odivelas, con otros 87 casos. En total, Portugal registra 1.534 fallecidos y 39.400 contagios por COVID-19. Y este aire de confinamiento se recorre poco a poco los diferentes continentes. Eslovaquia también entra en confinamiento. Las medidas más duras contra la pandemia se expanden por Europa. Al igual que en Austria, el gobierno de Eslovaquia ha aprobado un confinamiento de 2 semanas como consecuencia de un aumento récord de los contagios por coronavirus. Será a partir del viernes y afectará tanto a los no vacunados como a los vacunados. Los ciudadanos podrán salir de sus hogares solo por razones específicas como comprar alimentos, ir al trabajo y a las escuelas o vacunarse. Los no vacunados deberán someterse a pruebas para ir a trabajar a menos que se hayan recuperado de la COVID-19. Si este duro cierre no es efectivo, será un fenómeno en todo el mundo. Las medidas de Eslovaquia están en consonancia con las advertencias de la Agencia Sanitaria de la Unión Europea, que pide a los Estados miembros que actúen con urgencia para evitar la presión hospitalaria en diciembre y enero. Asimismo, los Países Bajos anunciarán el viernes nuevas medidas contra la COVID-19. El país acaba de notificar más de 23.700 nuevos casos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Con el énfasis puesto en impulsar los programas de vacunación, Italia ha apretado las tuercas a las personas que no están dispuestas a inmunizarse. Está restringiendo el acceso a una serie de servicios y haciendo que las vacunas sean obligatorias para un grupo más amplio de trabajadores del sector público. El primer ministro, Mario Draghi, justificó las acciones de su gobierno. Estamos viendo una situación muy grave fuera de Italia, en países que son nuestros vecinos. También estamos viendo que nuestra situación aquí en Italia está empeorando lenta pero constantemente. Incluso Portugal, con un 87% de su población con la pauta completa, está impulsando las vacunas de refuerzo para hacer frente a la situación. El miércoles el país tuvo su peor dato de contagios en 4 meses, con más de 3.700 nuevos afectados por la enfermedad. Bueno, pues por si nos hicieran falta retos, nuestra compañera Rocío López Fonseca aquí nos presenta un recuento de los mismos. El Comité de Emergencias, convocada por la Organización Mundial de la Salud, expresó su preocupación por los retos a los que se enfrentan las diferentes regiones ante el paso y permanencia de la pandemia por la COVID. Preocupa sobremanera, explicaron en el comité, la región de África,
para responder a la pandemia de COVID-19, en particular, el acceso a suficientes vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos, así como la recopilación, el análisis y la notificación de datos epidemiológicos y de laboratorio de calidad, incluidos los datos de secuenciación genómica, necesarios para monitorear la evolución de la pandemia de COVID-19. El comité instó a que la región y sus estados miembros dispongan de recursos, capacidades y apoyo técnico adecuados para reforzar sus esfuerzos de vigilancia y respuesta. El comité agradeció a la OMS su liderazgo en la coordinación de la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19 y su continuo esfuerzo y apoyo a los estados partes en la presentación de información sobre la aplicación de las recomendaciones temporales. El comité destacó la necesidad de que la sede de la OMS, las oficinas regionales y las oficinas en los países sigan apoyando a los estados partes en la aplicación de las recomendaciones temporales y la presentación de informes al respecto. El comité reconoció la importancia de la coordinación continua por parte de la OMS de las agendas de investigación a corto, medio y largo plazo para abordar las lagunas de conocimiento y responder a la evolución de la pandemia. Es necesario seguir investigando los aspectos de una sola salud del SARS-CoV-2, las herramientas y los dispositivos médicos, como mascarillas y respiradores reutilizables y las vacunas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos de próxima generación para el control a largo plazo de la pandemia. Además, es necesario investigar para comprender el impacto atribuible de las medidas sociales y de la salud pública individuales y combinadas en el contexto de la evolución de la pandemia, incluidos los aspectos relacionados con las variantes, la inmunidad del huésped frente a la infección natural y la inmunidad derivada de las vacunas, mejorar la vigilancia del SARS-CoV-2 y seguir informando a la OMS para permitir la rápida identificación, el seguimiento y la evaluación de las variantes, así como el seguimiento continuo de la evolución de la pandemia y su control. Ante el desafío que se enfrentan los ancianos, se alienta a los estados a que refuercen sus sistemas de vigilancia, aplicando un enfoque de doble vertiente para los eventos agudos y las estrategias de vigilancia molecular, en particular, utilizando en tiempo oportuno datos de vigilancia genómica representativos. Los estados parte deberían aprovechar las redes nacionales, regionales y mundiales existentes, como el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe, para la vigilancia del SARS-CoV-2. También exhortan a mantener los servicios de salud esenciales con suficiente financiación, suministros y recursos humanos, fortalecer los sistemas de salud para hacer frente a las repercusiones de la pandemia en la salud mental de adultos y niños, los brotes de enfermedades concurrentes y otras emergencias, sin descuidar el tratamiento de las enfermedades crónicas, informó Rocío López Fonseca. Vamos con nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga para que nos actualice información. Richard, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes allá en México. Ya estamos preparados para contarles el avance de la pandemia en territorio colombiano y también las actuaciones de las autoridades para tratar de contener la expansión del virus en esta zona del continente. Estamos listos para contarles cuál es la situación con relación a la pandemia. En esta zona de Latinoamérica se reportaron en las últimas horas 2.500 nuevos casos positivos de COVID-19 y 48 muertes en total de infecciones y fallecimientos. Es histórico y la pandemia deja alrededor de 5.055.253 casos y 128.023 muertos. Colombia analizó en las últimas horas 51.221 pruebas, 23.538 de PCR y 28.383 de antígenos. Actualmente el país tiene 4.895.931 casos recuperados del virus, mientras que 5.615 siguen activos. La zona céntrica y la zona norte hacia el Mar Caribe son los sectores que más reportan casos de coronavirus en territorio colombiano. En el último reporte también se indica que se han distribuido cerca de 61 millones de dosis y esto busca la inmunidad de rebaño que tanto advierten las autoridades, esto para tratar de contener la pandemia, y se han aplicado 54.579.619 dosis. El número de personas totalmente inmunizadas con una sola dosis alcanzó los 23.848.815. A ustedes gracias por su sintonía. Continuaremos reportando los avances de la pandemia en territorio colombiano. Continúen ustedes en México. Bueno, pues ahí esto que está ocurriendo también
en Colombia. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues mucha información, sobre todo mucha preocupación generada en las últimas horas por esta confirmación de la aparición de una nueva variante. Doctor, tenemos apenas unos minutitos para irnos a la pausa, una breve introducción y si quiere regresamos para ampliar más lo que sabemos hasta ahora de esta variante. Belén, esta puede ser la tónica en los próximos meses, seguir encontrando mutaciones, seguir encontrando variantes y por ese motivo la Organización Mundial de la Salud, como lo escuchamos en la nota de Rocío López Fonseca, uno de los retos va a ser el monitoreo genómico y epidemiológico de la enfermedad y del virus. El monitoreo genómico nos va a permitir estar detectando estas mutaciones y la posibilidad de nuevas variantes a partir de esas mutaciones. El monitoreo clínico nos va a permitir identificar si esas variantes se comportan con mayor gravedad y el monitoreo epidemiológico nos va a permitir identificar si esas variantes, como parece ser el caso de esta nueva encontrada en Sudáfrica, en la provincia a la que pertenece Johannesburgo, si va a representar mayor riesgo de transmisión, como lo ha sido el caso, por ejemplo, de la variante alfa, como fue el caso de la variante delta. La Organización Mundial de la Salud tiene preocupación respecto del surgimiento de esta nueva variante que tiene 30 mutaciones en la proteína S o espícula y el hecho de que tenga tantas mutaciones puede hacerla de mayor riesgo clínico y también de mayor riesgo de transmisión. Pues una buena introducción, doctor, para tener más detalles, o por lo menos de lo que se sabe hasta ahora, las reacciones que ya hay en el mundo. Se ha anunciado por parte de la Unión Europea un posible cierre de fronteras a todos los vuelos que vengan procedentes de África. También hay quienes dicen que no es momento para tomar estas decisiones. Ni hay que decir que la caída de la bolsa en casi todos estos países europeos hoy abrieron con bajas, con caídas. Ellos van pues más adelante en su horario. En fin, muchas reacciones con las cuales regresaremos después de la pausa. Claro que sí, Belén. Una pausa, regresamos. Casi 7 de cada 10 socorristas vieron deteriorada su salud durante esta pandemia. El secretario de Salud y Atención Social, Sajid Javid, del Reino Unido, refirió que el esclarecedor informe de Mind Blue Light Report revela cuán marcado ha sido este impacto y cómo casi 7 de cada 10 socorristas sienten que su salud mental se ha deteriorado como resultado de esta pandemia. Aunque ha tenido efectos devastadores, también ha habido algunos cambios para bien. Dijo, por ejemplo, que más personas se sienten capaces de hablar abiertamente sobre su salud mental. El informe de Mind mostró que, en comparación con 2015, el doble de personas que respondieron a emergencias dijeron que se sienten capaces de hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental o desafíos en el trabajo y que la gran mayoría que se ofrecieron para recibir apoyo lo encontraron útil. El Servicio Nacional de Salud creó 40 centros de salud mental y bienestar para el personal con el fin de asegurarse de que tengan un acceso rápido a los servicios de salud mental. Además, fueron activadas las líneas de ayuda y un servicio de texto las 24 horas, los 7 días de la semana exclusivamente para los colaboradores, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lo decíamos antes de irnos a la pausa, los temores que ha generado la presencia de esta nueva variante detectada en el sur de África provocó ya fuertes desplomes en las bolsas de Europa, abrieron con un descenso de 3.2%, que pues sin duda alguna es una de las caídas más importantes que se tienen en este año. Las caídas se repiten al otro lado del Atlántico después de este festivo de Acción de Gracias y en una jornada en la que la bolsa estadounidense solo abrirá
3 horas y media. Es parte de lo que están reportando las agencias internacionales, sí. doctor. Lamentablemente, Belén, también ha sido una de las constantes, ¿verdad? Cómo el rebrote que ha tenido la enfermedad en diversas regiones afecta económicamente también. En estos momentos en que Europa vive uno de sus peores momentos en relación a COVID-19, impresionante. Todavía la semana pasada eran alrededor de 35,000 nuevos casos en Alemania en un día, pero ayer y antier 60,000 nuevos casos en un día. Es impresionante. Solo por citar un ejemplo, Austria, Italia, Francia y algunos países alrededor de Croacia también. Eslovaquia, que anuncia un cierre de 2 semanas. Sí, Rusia. Bueno, creo que eso, pero además el anuncio del cierre de fronteras, particularmente de vuelos procedentes de Sudáfrica o de África, que todo eso genera mucho impacto económico a una determinada región. La toma de una decisión de ese tamaño pues es difícil seguramente por el impacto económico, pero también hay que considerar que si la presencia de una nueva variante va a perpetuar o por lo menos prolongar durante algún tiempo la presencia de la enfermedad, pues son decisiones que se deben tomar y mientras más oportunas mejor, Belén. Claro. Dicen los especialistas que esta nueva variante que se perfila para ser bautizada con la letra griega Ni, tiene más de 30 mutaciones. Doctor, ¿esto qué significa? ¿Qué implica? Bueno, puede haber casos en donde muy pocas mutaciones generan mucho impacto. No necesariamente mientras más mutaciones, mayor gravedad o mayor transmisión de la enfermedad. Mientras hay mutaciones de mucho impacto, hay otras que pueden ser no tan relevantes, vamos. Entonces, lo que se tiene que investigar, y lo voy a tratar de explicar de manera muy sencilla, primero en el laboratorio. En el laboratorio se investiga, por ejemplo, el suero de personas que recibieron una determinada vacuna y en donde existen ciertos anticuerpos neutralizantes contra el virus. Se genera una estrategia molecular para identificar cuál es la capacidad neutralizante de ese suero de alguien vacunado contra este virus, esta nueva variante. Y se compara con otras variantes y se compara con la cepa original. Se hace medición de algo que se llama índice de inhibición de crecimiento viral. Y ahí se obtienen los resultados de ¿cuánto fue capaz este suero que contiene anticuerpos de inhibir a esta nueva variante? Esa es una forma de determinar que la vacuna en cuestión está funcionando adecuadamente contra esa variante. Pero, ¿qué tal que el resultado fuera de poca inhibición de ese virus, de esa carga viral en el laboratorio? Eso sería tremendo, sería muy preocupante, porque entonces estaríamos hablando de una alta posibilidad de evasión de esta nueva variante de la respuesta inmune generada por una vacuna. Eso es por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista epidemiológico, lo que se estudia es, recuerdas, el número básico de reproducción. Es decir, una persona infectada con esta nueva variante, ¿a cuántas probablemente infectó? El número básico de reproducción de la cepa original de Wuhan era de 2.5. Entonces,
cuando se estudió, por ejemplo, la británica, que es la cepa alfa o variante alfa, se encontró que esta tenía capacidad para generar infección hasta 2 veces más de lo que generaba la cepa original. Y la delta, hasta 3 veces más capacidad de transmisión respecto de la cepa original. Entonces, eso es lo que también se estudia desde el punto de vista epidemiológico. Y lo que se estudia desde el punto de vista clínico es, ¿esta variante lleva a más personas al hospital? ¿Esta variante lleva a más personas a necesidad de intubación endotraqueal? ¿Esta variante lleva a más letalidad o a más mortalidad? Todo eso es lo que se tiene que estudiar de una determinada variante. En base a todo eso, la Organización Mundial de la Salud, recordemos que clasifica a las nuevas variantes que van surgiendo en 3 categorías. Una categoría es la variante de preocupación, que es la categoría más alta, preocupación. La otra categoría es la de variantes de interés. Y la otra categoría es la de las variantes que hay que mantener en vigilancia. Digo, todas son que hay que mantener en vigilancia, pero algunas son de preocupación, de interés, y las que se han considerado menos riesgosas. Que están bajo observación. Que están bajo observación. Esa es la manera en la que clasifica la Organización Mundial de la Salud. Pues muy interesante, doctor, estos 3 elementos interesantes e importantes. Uno, la capacidad de evasión frente a una vacuna o una inmunización, ya sea natural o por vacuna. ¿A cuántas personas es capaz de infectar una persona que se ha contagiado con esa variante? Y lo que nos mencionaba, los síntomas, si son mucho más exacerbados, no. Incluso, doctor, si eventualmente alguna de estas variantes podría traer nuevos síntomas. Sí, también. Esa es parte del monitoreo clínico, efectivamente, Belén. Por ahora no hay síntomas, digamos, específicos de variante. La sintomatología sigue siendo similar en la mayor parte de las variantes. En alguna de ellas se ha sugerido mayor letalidad y mayor gravedad, como por ejemplo fue el caso de la variante alfa, la variante británica. En esa variante sí se determinó esa posibilidad. Claro. Pues, doctor, sin duda alguna no es una buena noticia, no es lo que quisiéramos escuchar. Claro. Luego de más de 22 meses de pandemia, me parece que el gran llamado sigue siendo a la vacunación, porque hay que recordar que continentes como África, pues han tenido un nivel de inmunización bajo frente a otros como el europeo o América Latina incluso. Efectivamente, Belén. No es definitivamente una buena noticia. Lejos de eso, creo que es una noticia impactante. Sí hay mucha alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esperemos que no evolucione más allá, esperemos que no haya una expansión epidemiológica de esta variante y de igual manera que no tenga un comportamiento más agresivo, porque algo que preocupa, Belén, y tú lo hacías manifiesto hace un momento, es que Sudáfrica tiene niveles bajos de vacunación. Todo el continente africano, pero por alguna razón, la región sudafricana tiene niveles que, si mal no recuerdo, no alcanzan el 30% de esquemas completos de vacunación aún. Y del continente africano, pues hay que decir que el sur es el que tiene mejores condiciones socioeconómicas. Claro, incluso la ciudad de Johannesburgo, doctor, sí, claro, una ciudad de mucho desarrollo, mucha inversión. Y bueno, pues recordar también que ya había surgido una variante en Sudáfrica que afortunadamente quedó con transmisión muy local, de acuerdo a algunos artículos periodísticos,
y que la apuesta es porque ocurra lo mismo, que no sea esta una variante que se expanda por el mundo y que provoque mayor caos del que por sí ya estamos viviendo, doctor. Sí, fue la variante beta, efectivamente, la variante, la primera de las sudafricanas, antes de que apareciera esta que parece que va a llevar el nombre de Ni. Así es como podría ser eventualmente bautizada. Vamos a hacer un corte, doctor, ¿le parece? Claro, regresamos sí, con más noticias.